A continuación, en Radio Universidad, recorremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos. Un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar por AM 1240. Aquí comenzamos Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Un programa desde la Biblioteca del SEMS que busca difundir su fondo bibliográfico para compartir el placer de la lectura y el séptimo arte. Recorreremos juntos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas. Libros y Pochoclos, un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar. Hoy vamos a compartir una gran obra, Crónica de una muerte anunciada, del escritor Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano. Así comienza Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes de Libros y Pochoclos? Gracias una vez más por escucharnos, por ser oyentes de nuestro programa. Les volvemos a contar que somos bibliotecarias de la Biblioteca del SEMS, de la Biblioteca Héctor Libertela, que depende del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur. Les contamos que estamos en la calle 11 de abril 445, en el primer piso, y también tenemos nuestra sede de la Escuela de Agricultura y Ganadería, en donde están Pao y Estela, a quienes mandamos un saludo, y por supuesto también a todos nuestros compañeros, quienes están siempre apoyándonos y son quienes a veces quedan en nuestro lugar para que nosotras podamos estar acá compartiendo con ustedes este programa. Bien, y hoy analizaremos Crónica de una muerte anunciada. Sin duda, es una gran obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Fue publicada en 1981 y está basada en un hecho real ocurrido en los años 50 en el país natal del autor. La historia se centra en un asesinato y todo lo que ocurrió antes y después de este hecho. Como su nombre lo indica, una especie de crónica que relata los acontecimientos relacionados con este asesinato. Como les decía mi compañera, esta obra relata la historia del asesinato de Santiago Nazar. Todos los eventos se centran en un día especial, precisamente porque es la llegada del obispo al pueblo. Y además, es la boda de Ángela Vicario y Bayardo San Román. Esa misma noche de la boda, quien la desposa la regresa a casa de su familia por impura. Lo que ocurre es que al contraer nupcias, y precisamente en el momento en que consuman el matrimonio, San Román se da cuenta que Ángela Vicario no es virgen. Lo que ella relata a sus familiares es que fue violada. Y además confirma el nombre de su agresor, Santiago Nazar. Precisamente por esto, los hermanos Pedro y Pablo Vicario, que son gemelos, deciden tomar venganza y buscan asesinar al violador de su hermana. Este defecto ocurre el mismo día. Todos en el pueblo sabían, pero nadie hizo nada. Cuando Nazar descubre que es buscado para ser asesinado, ya es demasiado tarde. Ambos hermanos terminan con su vida cuando entra a la casa. Bayardo, el novio despechado, pese a huir del lugar, comienza a recibir diversas cartas de Ángela, quien se enamora de él tras su partida. Esto ocurrirá durante los próximos 17 años,
hasta que finalmente regresa con todas las cartas sin abrir y con intenciones de reencontrarse con Ángela. Crónica de una muerte anunciada es relatada en primera persona, sin un hilo lineal, sino más bien a destiempo. Sin duda, una gran novela crónica de su tiempo, donde se tendrán hechos antes, durante y después del asesinato de Santiago. Bueno, y vamos a pasar a comentarles algunos temas centrales de esta obra. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales que se perciben en Crónicas de una muerte anunciada es precisamente la fatalidad, vista como el resultado de las torpezas humanas, así como también la presentación de una simple casualidad y el destino. El anunciar una muerte que nadie creyó, también, por otro lado, la virginidad perdida, que se le suma al extremo machismo, son algunos de los temas que aparecen en la obra. Por otro lado, tomando en consideración las viejas costumbres de aquella época, el sentido de la honra también es uno de los temas centrales. En particular, en este caso, este tema viene a desatar una tragedia. Por otro lado, también podemos decir que hay una extrema violencia que se refleja en un asesinato, el cual se basa exclusivamente en la palabra de una persona, en este caso el de Ángela Vicario, así como también la religión y cada creencia en particular. Importante además la subordinación de la mujer. Una línea de esta obra dice, por ejemplo, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. ¿Acaso sea Crónica de una muerte anunciada la obra más realista de Gabriel García Márquez? Porque se basa en un hecho histórico acontecido en su país natal. Cuando empieza la novela, ya se sabe que los hermanos Vicario van a matar a Santiago Nazar para vengar el honor ultrajado de su hermana. Pero el relato termina precisamente en el momento en que Santiago muere. El tiempo cíclico, tan utilizado por García Márquez en sus obras, reaparece aquí minuciosamente descompuesto en cada uno de los momentos, reconstruido prolija y exactamente por el narrador, que va dando cuenta de lo que sucedió mucho tiempo atrás, que avanza y retrocede en su relato, y hasta llega mucho tiempo después para contar el destino de los supervivientes. La acción es a un tiempo colectiva y personal, clara y a la vez ambigua, y atrapa al lector desde un principio, aunque éste conozca el desenlace de la trama. La dialéctica entre mito y realidad se ve potenciada aquí una vez más, por una prosa tan cargada de fascinación que la eleva hasta las fronteras de la leyenda. Bueno, y para ir metiéndonos más en la novela, les contamos que Santiago Nazar es un joven de 21 años, hijo del árabe Ibrahim Nazar y de Plácida Linero. Tras una noche de diversión que se había prolongado hasta pasadas las 12 para festejar el matrimonio de Bayardo San Román y Ángela Vicario, Santiago Nazar fue al puerto a recibir al obispo, que por supuesto pasó por el río sin detenerse, bendiciendo desde el barco mismo a quienes habían ido a esperarlo. A las 7:05 de la mañana, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, que eran los hermanos de la novia, ya lo habían matado. Y así termina ese primer capítulo de la novela, que se compone en realidad de 5 capítulos, estando reservados los otros 4 a contar los antecedentes de la boda de Ángela Vicario y a seguir paso a paso las andanzas de Santiago Nazar la mañana en que lo mataron. Por su parte, Ángela, a quien hasta entonces no se le había conocido ningún novio y había crecido
junto con sus hermanas, bajo el rigor de una madre de hierro, fue obligada por su padre y hermanos a casarse con Bayardo San Román, un hombre llegado a la ciudad el año anterior y al que ella apenas había visto. Bayardo era hijo de Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior. Por la madrugada, apenas terminados los festejos de la boda, Bayardo devuelve a Ángela a la familia, porque, como ya te contábamos, descubre que su novia no es virgen. Obligada por los suyos a confesar quién la ha deshonrado, Ángela da el nombre de Santiago, Nazar, posiblemente porque pensó que era un hombre contra el que sus hermanos no se atreverían. Esta deshonra ha de vengarse con sangre, y los hermanos Vicario toman de inmediato sus cuchillos que usaban para destripar cerdos, por cierto, que así lo relata el escritor, y salen en busca de Santiago Nazar, con quien habían estado bebiendo hasta poco antes de esta fatalidad. Actúan así obligados por el código de honor, por los cuales les corresponde a ellos vengar la ofensa, aunque no lo deseaban. Es por ello que van a lugares donde saben que Santiago Nazar no estará y diciendo a todo el mundo que van a matarlo. De esta forma intentan favorecer la fuga de Santiago o su propia detención, y en ambos casos habrían cumplido con su deber. La realidad parecía ser que los hermanos Vicarios no hicieron nada de lo que convenía para matar a Santiago Nazar de inmediato y sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo, y no lo consiguieron. Podemos decir entonces que nunca hubo una muerte más anunciada. Lo fue incluso por medio de un papel introducido por debajo de la puerta en la casa de la víctima. Un papel que nadie vio o no quiso ver hasta después de acontecidos los hechos. También hubo otras circunstancias que hicieron que esa muerte se produjera. Santiago, por ejemplo, que siempre entraba y salía de su casa por la puerta trasera, lo hizo ese día por la principal, donde los hermanos Vicarios lo estaban esperando para que todos lo vieran. La puerta seguía todavía abierta cuando Santiago, avisado desde un balcón, desde que le dijeron que los hermanos se acercaban para matarlo, buscó refugio en su casa, pero en el último momento, creyendo que ya había entrado, cerraron la puerta desde adentro y los vicarios no tuvieron más remedio que matarlo. A la víctima solo le quedaron fuerzas para arrastrarse hasta la cocina de su casa y morir. Muchas cosas quedan sin aclarar, entre ellas, si es verdad que había sido Santiago quien deshonró a Ángela, cosa que ella siempre afirmó, aunque sin demasiada convicción. Desde el momento en que Bayardo San Román la devolvió a los suyos, Ángela Vicario, que se había casado con él sin estar enamorada, sintió que estaba en su vida para siempre. Mucho tiempo después vio a Bayardo San Román en un hotel y, sin poder resistirlo, le escribió una carta en la cual le contaba que lo había visto salir del hotel y que le habría gustado mucho que él la hubiera visto. A pesar de que no obtiene respuesta alguna, Ángela le sigue escribiendo. Primero una carta al mes y luego una por semana, durante mucho tiempo. Finalmente, Bayardo San Román regresó junto a ella. Llevaba la maleta de la ropa para quedarse y otra maleta igual con casi 2000 cartas que ella le había escrito, ordenadas por sus fechas, en paquetes cosidos, con cintas de colores, y todas sin abrir.
Alejada de los rasgos del realismo mágico, La crónica de una muerte anunciada es una novela, podríamos decir, rápida, que sigue paso a paso, casi cronométricamente, los sucesos, con una gran riqueza en la que la caracterización de los personajes y de ambiente parecido al del resto de su producción, lo mismo que el lenguaje, tal vez menos barroco que en ocasiones anteriores. Sobresale especialmente por su perfección constructiva. El material narrativo se dispone de manera que, pese a anunciarse el desenlace en la primera página, mantiene durante toda la novela al lector en vilo. Solo en el último capítulo se llega a comprender cuáles habían sido las circunstancias que condujo a un crimen tan fácilmente evitable y que nadie deseaba. Ahora vamos a escuchar el tema Bolero Lento de la banda sonora de la película de su musicalizador, el maestro Pietro Piccioni.
La versión cinematográfica de Crónica de una muerte anunciada se hizo apenas 6 años después de presentada la novela en el año 1987. Fue una coproducción de países de Colombia junto con Francia e Italia. Fue dirigida por el italiano Francesco Rosi y supervisó el guión el propio García Márquez. Sigue con cierta fiabilidad la obra, podríamos decir, aunque tuvo algunas alteraciones y las limitaciones representativas de los personajes a causa de que los de más de 50 que intervienen en este relato literario. No obstante, contó con un elenco de actores y actrices de gran reconocimiento, aunque sus papeles fueran poco relevantes en cuanto a voces. En cambio, más relevante está el papel del narrador, que también es amigo del asesinado Santiago, en este caso Anthony Delon, pero ya no pasa de incógnito. Esta vez es Cristo Bedoya, que es Sergi Mateu, de joven, y Jean-Marie Volonté, 27 años después, que regresa al pueblo como el director del hospital. El resto de la historia sigue con bastante fidelidad al relato literario, aunque con algunas variantes. Lo más destacado es el carácter sumiso de Ángela, en este caso interpretado por Ornella Muti en la novela, y mucho más robusto en la película. Los diálogos pueden sorprender por las voces de los actores no doblados que tienen el acento colombiano de la lengua que les corresponde. Los espacios referencian bien el relato, aunque no sean los auténticos. La película se filmó en Cartagena de Indias, al norte de Colombia. Llevar al cine una obra como Crónica de una muerte anunciada no fue una tarea sencilla. Según Sánchez Noriega, cuanto más relevante es la materia lingüística del texto literario, mayores dificultades hay para una adaptación exitosa, para una adaptación que no muestre un desequilibrio notable entre el original literario y el resultado fílmico. ¿Y cómo lograr esto en el cine? ¿Cómo igualar la calidad artística del texto literario en la pantalla? Ciertamente, el camino más seguro era tomar las acciones, ordenarlas cronológicamente y mantener el crimen en suspenso hasta el final de la película, sacrificando los recursos literarios en favor de una buena historia cinematográfica. Pero Francesco Rosi, el director italiano, no optó por este camino y decidió adaptar la novela al cine, trasladando algunos recursos artísticos como las anacronías. Decidió también anunciar desde el principio del film el asesinato. A pesar de estos riesgos, la película resultó ser una adaptación que no pudo desprenderse de esa voz narrativa e incorporó un narrador, como nos decía Patricia, que va adelantando, aclarando o complementando los hechos que las imágenes son incapaces de sostener. Este narrador al comienzo de la película es el mismo actor hablando a cámara, dirigiéndose directamente al espectador, como una especie de periodista o como si se tratara de un documental. Pronto deja de lado este recurso y se limita a incluir la voz en off para los mismos fines. Entonces nos preguntamos cuál fue la intención del director. Podría pensarse que al poner al actor hablando a la cámara, quiso recrear de alguna forma el género periodístico sobre el cual García Márquez creó su obra literaria. Al adaptar de la literatura al cine, existen muchos aspectos que los guionistas y directores deben considerar. Por ejemplo, la cantidad de personajes. En la obra de García Márquez,
existen muchos personajes, aunque algunos tienen una muy pequeña participación. Al adaptar la novela al cine, la reducción fue bastante adecuada. Era necesario quitar personajes poco importantes para mantener el desarrollo fluido de la historia. El caso más notable quizás sea el de Cristo Bedoya, quien en la novela es uno de los amigos de Santiago Nazar, al igual que el narrador cronista, mientras que en el film él sigue siendo amigo de Santiago, pero además de ser el amigo de Santiago, también es el narrador. Podríamos decir, el narrador cronista de la novela desaparece, o más bien se mezcla con Bedoya, haciendo dos personajes literarios. Solo de esos dos personajes literarios, solo uno fílmico. Algunos cambios de la novela a la película son destacables, como el hecho de que Santiago Nazar, en la novela, no sepan que lo van a matar hasta que esto ocurre, mientras que en la película se lo advierten. Ciertamente, este hecho quita algo del efecto de desconcierto en el lector de la novela, que puede reflexionar en la serie de casualidades que llevaron a que nadie pudiera advertir a Santiago Nazar que sería asesinado, a pesar de que todos lo sabían. Probablemente este cambio se deba a la intención de dar también al personaje de Nazar cierta responsabilidad en el crimen. O quizás se trate de asociar a Nazar a un héroe trágico que persevera pese a las advertencias, enfrentando al destino que siempre le será desfavorable, aunque es probable que también el director considerara simplemente que sería más verosímil que el personaje supiera que lo iban a matar. Pero este cambio de muchos espectadores tal vez hayan interpretado como una posible ruptura en el desenlace de la obra. Solo queda en expectativas, pues no hay cambio alguno en el desarrollo de las acciones. Otro matiz que le da al director es la relación entre Ángela Vicario y Bayardo San Román, que toma mucho más protagonismo que en el texto literario. Incluso podría afirmarse que estos personajes son, en este caso, los protagonistas de la película, lo cual no puede decirse de la novela escrita, que no tiene personajes eminentemente principales. En la adaptación cinematográfica existe un periodo de cortejo explícito y un reencuentro mucho más melodramático que en el texto. Pero no solo la relación entre Ángela y Bayardo adquiere toques dramáticos, sino la historia completa. El sentido del humor que ciertamente posee la obra de García Márquez desaparece por completo en la película. El director italiano apostó por la verosimilitud y el drama, dejando fuera todo lo recargado de la obra literaria. Es necesario entender esta adaptación como una obra hecha por un director europeo, con actores europeos y en una lengua europea. Los elementos críticos y simbólicos de la obra de García Márquez son dejados de lado, al igual que todos los elementos propios de la vida rural colombiana, como las supersticiones, la importancia de la oralidad. Las referencias a lo latinoamericano se limitan a mostrar en algunas escenas la bandera colombiana y algunos paisajes y animales que al espectador europeo pueden llegar a parecerle exóticos. Ahora vamos a escuchar un tema en la guitarra de Roland Quinux.
Estás escuchando Libros y Pochoclos. Libros y Pochoclos. Un programa desde la biblioteca del Consejo de Enseñanza Media y Superior que busca difundir su fondo bibliográfico para compartir el placer de la lectura y el séptimo arte por Radio Universidad. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, 1927 y falleció en México, DF, en el año 2014. Fue un novelista, Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Además, fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio proyección mundial a las últimas hornadas de narradores del continente. Los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca. Esto ocurría en 1955. En esta apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su obra de ficción. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel Castro y del Che Guevara hasta su triunfo en 1959. Fue amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Logró que una editorial argentina le publicara la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX. Nos estamos refiriendo a 100 años de soledad, que se publicó en 1967. Tras una temporada en París, Gabriel García Márquez se instala en Barcelona en el año 1969 y entabla amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y sudamericanos como Mario Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la corrección y concretación de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana. Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, su actividad como periodista quedó recogida en Textos Costeños, 1981, y Entre Cachacos, 1983, compendios de artículos publicados en la prensa escrita y en Noticia de un secuestro, que es un amplio reportaje novelado editado en 1996, que trata de la dramática peripecia de 9 periodistas secuestrados por orden del narcotraficante Pablo Escobar. En el cine intervino en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 compartió con el cineasta argentino Fernando Birri la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Y como decíamos al inicio, falleció en la Ciudad de México en 2014 tras una recaída en un cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999. Y bien, agradecemos a Silvia Pirillo, que siempre nos da datos tan interesantes de los autores de estos libros. Y les contamos que estamos llegando al final de nuestro programa y les vamos a dar, como siempre, nuestros datos para que sigamos en contacto. Así es, vamos a darles nuestros correos electrónicos. El de la sede de 11 de abril
es vipsems@gmail.com, y el de agricultura y ganadería vivayguns@gmail.com. Si nos buscas en Facebook o YouTube, Biblioteca del SEMS Héctor Libertela. Nuestro número de WhatsApp es 291 43 90 772. Si nos buscas en Instagram, nos encontrás como @Biblioteca del SEMS. Esto fue Libros y Pochoclos. De las letras a la pantalla. Esto fue Libros y Pochoclos. Un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas. Nos reencontramos con el placer de la lectura y el séptimo arte el próximo jueves a las 19:30 por Radio Universidad.